De los 380 operadores de lanzallamas desplegados en Iwo Jima, solo 18 salieron vivos de la isla. Tenían una esperanza de vida de solo 4 minutos en el campo de batalla, pero fueron descritos como la mejor y al mismo tiempo la peor arma que los marines estadounidenses tenían allí. Pero su historia es mucho más horrible de lo que parece. Y ahora vas a ver por qué. Cuando la gente habla de la Guerra del Pacífico, normalmente se mencionan lugares como el Canal de Guadalajara u Okinawa. Pero Iima fue un tipo de pelea completamente diferente. La isla en sí tiene solo 8 millas cuadradas y está situada en medio del Pacífico, entre las Islas Marañas y el Japón continental. Pero en 1945, ese pequeño trozo de roca volcánica se convirtió en uno de los trozos de tierra más valiosos de toda la guerra. Los estadounidenses lo querían por su ubicación. Los bombarderos B-29 estaban realizando misiones desde Marañas para atacar objetivos en Japón, pero la ruta pasaba justo sobre Iwima. Esto significaba que los radares y cazas japoneses estacionados allí podían rastrearlos e interceptarlos. Más importante aún, si Estados Unidos tomara la isla, podría usarla como base avanzada para escoltas de cazas, aterrizajes de emergencia y para lanzar misiones de bombardeo más cortas con cargas útiles más pesadas. Los japoneses, por supuesto, sabían todo esto. No se hacían ilusiones sobre la importancia de Iwima y esperaban plenamente una invasión estadounidense. Pero en lugar de afrontarlo directamente en la playa como lo habían hecho en otras islas, decidieron abordar este caso de manera diferente. Estudiaron las batallas anteriores, Terava, Saipan, Peyeu, y aprendieron que las defensas de superficie no funcionaron. La artillería naval y los ataques aéreos destruirían una gran parte de ellos antes de que la primera oleada de tropas llegara a la playa. Así que esta vez pasaron a la clandestinidad. El general Kuribayashi estaba a cargo de la defensa. Era un oficial experimentado que comprendía perfectamente la situación. Sabía que no iba a ganar. Ni siquiera esperaba sobrevivir, pero su objetivo era desangrar a los estadounidenses por cada centímetro de terreno y retrasar su avance hacia Japón. Calculó que cuanto más resistiera Guía, más tiempo tendría Japón para prepararse para la inevitable invasión de las islas de origen. La inteligencia estadounidense estimó que no había más de 13.000 defensores japoneses en Iwima. Sin embargo, subestimaron esa cifra en casi 10.000. Y para empeorar las cosas, casi todos ellos estaban excavados. Se habían excavado más de 11 millas de túneles en la blanda roca volcánica de la isla, lo que hizo que la excavación fuera relativamente rápida. Construyeron búnkeres, fortines, nidos de ametralladoras, posiciones de artillería y áreas de almacenamiento, todos conectados a través de caminos subterráneos. Kuribayashi también tenía cada centímetro de la isla previamente medido. Las posiciones de artillería ya estaban apuntadas a las posibles playas de desembarco y posiciones estratégicas. Los carriles de tiro se dispusieron de manera que se superpusieran y se cubrieran entre sí. No había líneas de frente en el sentido tradicional, solo una red de posiciones que podían apoyarse entre sí desde diferentes ángulos con rutas de repliegue subterráneas. Cuando Estados Unidos finalmente lanzó la invasión el 19 de febrero de 1945, hicieron lo que siempre hacían. La operación comenzó con días de intensos bombardeos y ataques aéreos. Los acorazados y cruceros bombardearon la isla con todas sus fuerzas. Cuando llegó la primera oleada de marines, toda la costa parecía haber sido completamente arrasada. Pero en realidad no se había destruido casi nada. Cuando la primera oleada de marines llegó a la costa, se encontraron caminando penosamente sobre cenizas volcánicas sueltas, básicamente una capa profunda de arena negra. Aspiraba botas, detenía los vehículos y hacía casi imposible atrincherarse y ponerse a cubierto. Sin embargo, mientras las oleadas de marines desembarcaban en las playas durante casi una hora, todo estaba en silencio.
Sin disparos, no hay resistencia. Los marines estaban intentando organizarse y avanzar por la pendiente y hacia el interior. Pero entonces, justo cuando la playa estaba llena de hombres, Kuribayashi dio la orden. De repente, ametralladoras, morteros y artillería preparada para disparar abrieron fuego mortal y preciso. El resultado fue devastador. Los marines fueron atacados en grupos, amontonados en las playas sin cobertura. Sufrieron tremendas pérdidas, pero de alguna manera, durante las siguientes horas, los marines avanzaron tierra adentro poco a poco, sufriendo grandes bajas durante todo el camino. Y fue entonces cuando empezaron a darse cuenta de lo mal que estaban realmente las cosas. A medida que comenzaron a comprender el laberinto defensivo que los rodeaba. Los búnkeres fueron despejados con granadas y cargas de mochila, pero solo un arma podía realizar el trabajo con mayor o menor eficacia. Fue entonces cuando entró en juego el lanzallamas. Verás, cada vez que creían que habían despejado una posición con explosivos, los marines avanzaban y las tropas japonesas reaparecían y comenzaban a disparar desde atrás. Estaban usando el sistema de túneles para pasar por debajo de los marines y aparecer de nuevo en zonas que se suponía ya estaban aseguradas. Las pérdidas aumentaron rápidamente y los combates fueron caóticos y sin líneas claras. El mayor problema con el que se encontraron una y otra vez los marines fueron los búnkeres. Se trataba de fortificaciones de hormigón endurecido con ametralladoras, pequeñas ranuras de tiro y campos de tiro superpuestos, dispuestos de tal manera que se protegían mutuamente desde diferentes ángulos. Algunos estaban tan bien escondidos que uno podía pasar de largo sin darse cuenta. Al menos no hasta que abrieron fuego. Entonces, para limpiarlos efectivamente, los marines tenían que arrastrarse o correr bajo el fuego y arrojar granadas o cargas de bolsa en el interior. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Primero, tenías que sobrevivir lo suficiente para poder llegar al fortín. Luego había que encontrar una abertura que no estuviera cubierta por los disparos. E incluso si hubieras introducido una granada, muchos de estos búnkeres estaban construidos en forma de zigzag, para que la explosión no alcanzara todo el interior. Así que simplemente hacer explotar uno no siempre significaba que el trabajo estaba hecho. Ahora, el lanzallamas se convirtió en una de las pocas armas que podían enfrentarse a ellos de manera efectiva, pero también tuvo un alto precio. Para entender por qué usar un lanzallamas en Eoima fue una pesadilla, debemos ver cómo funcionó realmente. El M2 era un lanzallamas estándar utilizado por los marines estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial e incluso después. Tenía dos tanques grandes llenos de gasolina espesa y un tanque central más pequeño de nitrógeno comprimido para expulsar el combustible. A él estaba conectado un tubo largo de metal con un sistema de encendido eléctrico o de fósforo blanco en la punta para encender el combustible. Pero aquí está el asunto. Su alcance efectivo era de solo unos 20 metros y un tanque lleno le otorgaba unos 7 segundos de fuego en total. Eso significaba ráfagas cortas y controladas de 1 o 2 segundos cada vez y luego estabas fuera. De alguna manera tenías que llegar al fortín que estaba dentro del alcance de la granada de mano y usar tus 7 segundos de fuego lo mejor que pudieras. Luego, cuando estaba vacío, había que regresar a un lugar seguro. Ahora, una vez que todo el frente veía su brillante y fuerte corriente de fuego, los defensores japoneses sabían exactamente lo que un lanzallamas les haría si lo dejaban acercarse. Entonces, en el momento en que vieron a un marine con una distintiva mochila enorme con 3 tanques avanzando, le prestaron toda su atención con todas las armas que tenían. El resto del escuadrón intentó reprimir al enemigo con disparos de fusiles y ametralladoras para mantener el lanzallamas con vida el tiempo suficiente para llegar a su alcance. Pero con 70 libras de equipo en la espalda y defensas bien construidas, no fue nada fácil hacerlo. Ser capturado vivo era quizás un miedo mayor que ser fusilado.
Debido a su naturaleza de quitarle la vida a alguien probablemente de una de las peores maneras posibles, los operadores de lanzallamas no eran tratados como prisioneros normales. La ejecución en el lugar si era capturado podía ser la mejor opción a la que se podía aspirar, pero normalmente era algo diferente, mucho más largo y significativamente más doloroso. Hay una historia de Goima cuando un lanzallamas falló cuando el marine se acercaba a la entrada de la cueva. 2 soldados japoneses salieron corriendo, lo agarraron y lo arrastraron hacia la cueva. El resto de su escuadrón pudo escucharlo desde esa cueva durante 2 días completos, incapaces de ayudarlo, o al menos terminar con su miseria. Y solo podíamos imaginarnos lo que le estaba pasando. Así que todo lo relacionado con esta arma fue terrible en muchos niveles. Desde el peligro extremo del arma en sí, ya que un viento repentino o un mal funcionamiento podrían volverla contra su operador y no contra el enemigo, hasta la psique de los operadores sobrevivientes que tuvieron que vivir el resto de sus vidas con lo que hicieron. A esa distancia, prácticamente podrías ver, oír y oler las consecuencias y los efectos de tu arma sobre los soldados enemigos. Mientras investigaba para este video, encontré algunas fotos y vídeos en internet que mostraban las consecuencias del uso de lanzallamas en Europa. Y si tienes un instinto fuerte, podrías buscarlos para ver de qué te hablo, aunque no te lo recomiendo en absoluto. A veces los operadores utilizaban una táctica llamada ráfaga húmeda. Disparaban unos cuantos tiros rápidos sin utilizar el encendedor, básicamente empapando el objetivo con combustible. Luego continuarían con una ráfaga de fuego para encender todo a la vez. Aumentó la posibilidad de neutralizar completamente el búnker sin que nadie regresara después. En un espacio confinado, la corriente de llamas elevaría inmediatamente las temperaturas a 2000 grados y consumiría todo el oxígeno. Así que, incluso si los soldados que estaban dentro no eran alcanzados directamente por el fuego, tenían pocas posibilidades de sobrevivir. Ver un lanzallamas disparándose en video no da ni la mínima impresión de lo fuerte y violento que es en realidad. Incluso los operadores fueron entrenados para respirar profundamente antes de disparar, ya que no podían respirar durante el disparo. Pero incluso con todos esos riesgos, los lanzallamas eran una de las pocas herramientas que realmente funcionaban en Eguima. Aún así, con tasas de bajas tan altas, los marines necesitaban algo que pudiera llevar esa arma a la batalla con un poco más de protección y más capacidad. Fue entonces cuando trajeron los tanques. Se trataba de tanques lanzallamas Sherman modificados, modelo M4A3R3. En lugar de un cañón principal, estaban equipados con un sistema lanzallamas. Desde fuera parecían Sherman normales hasta que dispararon. Ahora llevaban alrededor de 300 gramos de combustible pesado y podían disparar llamas 3 veces más lejos que el M2, hasta unos 100 metros. Estos tanques lanzallamas operaban en coordinación con la infantería y los tanques regulares. Pero, al igual que con los lanzallamas portátiles, una vez que abrían fuego, todo el frente se concentraba en ellos, y transportar cientos de galones de combustible dentro de una caja de metal no era algo que a los petroleros les resultara interesante hacer. Como si no tuvieran ya suficientes riesgos. Sin embargo, los tanques lanzallamas fueron definitivamente el arma más efectiva en Iwo Jima y jugaron un papel importante en la captura de la isla. Si quieres escuchar más historias como esta, ayúdanos suscribiéndote.